Vamos con la rueda de prensa del entrenador de Valencia Basket, Rubén Burgos. Por favor, cuando quieras, la valoración del encuentro. Vale, bueno, no disponemos de estadística en papel, un poco para hablar de los números, pero sí de las sensaciones. Y lo que tengo claro es que en esta primera parte de la eliminatoria, ya que estos dos partidos al final es un partido de 80 minutos, donde tienes en el descanso, tienes tiempo de rearmarte, de ver qué has hecho mal, de ver qué tienes que mantener, de ver cómo optimizar tus recursos frente al rival. Eso es lo que intentaremos hacer estos 3 días. Pero después de un partido en el que creo que hemos tenido altibajos. El primero, fruto de nuestra defensa. Creo que no hemos entendido bien las ventajas que buscaba Estudiantes desde el 2x2, con la velocidad de Greter, que es su mejor generadora, y más ahora con la baja de Carter, y a partir de ahí nos han desarbolado tanto ella como los puntos de continuaciones, de Humidiallo, ya que estábamos defendiendo tal vez con intensidad, pero muy pendientes de nuestras jugadoras, no de trabajar colectivamente en defensa. En nuestro equipo siempre todo responsabilidad de todas, y hoy no estábamos pendientes de ayudarnos, sí de estar intensas, pero no concentradas en el plan de partido. Bueno, hemos vuelto al partido desde alternativas defensivas, desde un poquito de ritmo, porque creo que jugamos mejor cuando corremos y tenemos espacios llegando, y desde ahí hemos tenido un cuarto bueno en anotación, donde hemos conseguido, creo que la ventaja eran de 10, 11 puntos, no estoy seguro. Pero de nuevo han aparecido errores puntuales y lagunas, errores que no sé si son de concentración, de cansancio, tal vez por la rotación o también a veces mérito del rival, pero hemos concedido rebotes tras tiro libre, hemos fallado lanzamientos fáciles, tanto en pintura como liberadas, como el propio tiro libre nuestro, y creo que en ese momento Estudiantes pues ha querido volver y lo ha deseado, y cada balón suelto pues se lo han llevado con energía y han conseguido esos lanzamientos extra que les han devuelto al partido. Creo que el empate es un resultado que refleja la igualdad que hemos visto hoy, diferente, por diferentes planteamientos, por diferentes situaciones, pero ahora ya a prepararnos, a recuperarnos físicamente, porque mentalmente la gente está metida en la eliminatoria y sabíamos de la complicación de cada rival, hubiese sido el que hubiese sido, y a pensar en que el jueves, frente a nuestro público, pues daremos una mejor versión y espero que dé más continuidad y no encajar esos parciales que hemos conseguido hoy cuando teníamos el partido muy de cara. ¿Preguntas? Rubén, primer empat de València Bàsquet en àmbit femení, un partit en el que parlaves dels parcials, hi ha algun tram que ha fet Estudiantes 10-3, després al principi de l'últim quart va fer 10-0, o se l'han contestat i ja ha sigut un poquet el lío que n'hi ha hagut, inclús sense un ideal, Estudiantes s'ha estat apretant en tot moment i l'equip també ha tingut aquest fallos en defensa que ha pogut tindre també en els últims partits de temporada regular i este primer de playoff. Com veu la tendència defensiva sobretot i que la capacitat d'Estudiantes per poder recuperar aprofitant d'això? Bueno, està clar, Estudiantes també s'ha adaptat a aquesta pèrdua. Quan no ha tingut a Umi, ha jugat amb dos jugadores més dinàmiques, han variat la seva defensa de bloqueig directe i han estat un poc més agressives. De fet, Vicky Llorente ens ha fet mal, jugant sense pilota i en les seues virtuts. El que crec és que nosaltres, per supost, podem fer les coses millor, podem trobar més confiança com a equip i individualment en jugadores que estan tornant de lesions, en jugadores que no estan al 100% físic, que crec que a poc la lògica ens diu que han d'anar millorant, que han d'anar recuperant-se, tenint sensacions al camp i, sobretot, més confiança, perquè l'equip la té en elles. Però bueno, jo crec que tot és de mentalitat col·lectiva i crec que en els dos costats del camp, quan hem enganxat minuts bons, com dius, en la defensa, en l'atac, sense pèrdues no forçades, el nostre equip ha sigut molt sòlid. Tenim que pensar en juntar minuts de bon bàsquet en els dos costats del camp. Muchas gracias. Gràcies.